Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Voy a seguir hablando de la obra de Johann Jakob Bachofen, Mitología arcaica y el derecho materno. Johann Jakob Bachofen, que fue discípulo, no lo comentaba en el vídeo anterior, pero lo fue de Leopold von Ranke, el autor de Crítica de la historiografía moderna. Bueno, pues me había quedado en el hecho de que, porque voy a comentar algunas cosas, no todas, algunos puntos. Hay que decir que dice Bachofen que el matriarcado no es identificativo de ningún pueblo, no es identificativo no es de un momento histórico, no es, sobre todo, y es lo que a mí me interesa personalmente, está implícito en la condición y en la progresión humana. Todo lo matriarcal, lo maternal, todo lo referente a los aspectos femeninos de la naturaleza de las personas. Evidentemente esto no llega a conclusiones precisas y por eso es controvertido, pero cualquier otra ideología que se oponga a ella no lo será, que se oponga a esas conclusiones no será menos controvertida. Todo vientre de mujer era la imagen de la madre tierra. De ahí, como comentaba en el vídeo anterior, que un atentado contra una madre era una agresión a la propia persona. Era algo que, como dice Jesús, cuando dice el pecado contra el Espíritu Santo no se os puede perdonar, pues en este caso esa sacralidad de lo que es santo y de lo que es espíritu iba representado por la propia imagen de la madre, de lo que es espíritu, a pesar de que, como bien dice Bachofen, lo masculino es lo espiritual y lo femenino es lo material. Materia, como comentaba en los vídeos que hice sobre María Zambrano, materia viene de mater, de madre. Materia y madre tienen una misma raíz etimológica, porque hay que pensar, como dice la propia Zambrano, que todos los elementos materiales, todas las cosas que integran nuestra realidad son elementos vivos. Hay que concebir nuestras interacciones como algo que está vivo, no como elementos que están inanimados. Es lo que hemos hecho al construir estas urbes, estas megápolis que rinden culto a la muerte desde mi punto de vista. Queremos rodearnos de elementos en los cuales la flora y la fauna ya no están presentes, es decir, toda expresión de vida ya no están presentes porque queremos aislarnos de nuestro Dios, es la muerte, y por lo tanto rendimos culto a lo inanimado, y de esa manera normalizamos la convicción de que somos un pedazo de tiempo que va a ser devorado por los gusanos en algún momento próximo. Bueno, todo vientre de mujer, como os comentaba, era la imagen de la madre tierra. Por eso se representaba a esta madre tierra como una divinidad a la cual se veneraba, a la cual se reverenciaba. El principio patriarcal es individualista. Esto es importante. Por eso las sociedades occidentales tienden a caer en ese peligroso individualismo. Cae Fausto, cae Leverkusen, protagonista del Doctor Fausto, de Thomas Mann. Es una obsesión por construir una realidad propia, segregado de todo lo que me rodea, y individualista y con una mentalidad de escasez. Lo dice la propia concepción de la economía occidental. ¿Qué es la economía? Es la gestión de los elementos escasos. Entonces ya está, la idea de escasez ya está arraigada en el común de las personas. Y a partir de ahí se van edificando todas las filosofías de vida que son expresión de esa misma carencia, de esa misma escasez. El principio patriarcal es individualista porque el varón se centra en el elemento y no en el conjunto del cual es partícipe ese elemento. Esa es la visión, esa es la perspectiva de los aspectos masculinos de la condición humana. Los femeninos se centran en lo global
y en la relación que tiene con cada una de sus partes esa globalidad. El periodo ginecocrático es la poesía de la historia. ¿Qué es poesía? Nos lo dice también María Zambrano, que es el reino de la poesía. No se trata de un entretenimiento de unos sujetos extraños que viven pendientes de las musarañas y que se alejan de la realidad. No, la poesía, el reino de la poesía es aquello que trasciende la perspectiva de la novela, que a su vez ha trascendido la mentalidad trágica, que desgraciadamente sigue siendo común en la mayoría de las personas desde mi punto de vista. Hay una predisposición a la tragedia, como si no pudiéramos vivir sin esos acontecimientos fortuitos eh, que nos hacen tanto daño, que nos causa tanto sufrimiento. Es como el tener la mentalidad de escasez nos predispone a querer justificar esa mentalidad, eh, eh, te, predisponiéndonos a que esos acontecimientos fortuitos eh, nos traigan sufrimiento. Entonces decía María Zambrano que el filósofo es aquel que ha trascendido la tragedia, que ha trascendido o que cree haber trascendido o que está en vías de trascenderla. Ese es el filósofo. Y ese mismo filósofo está en vías de convertirse en novelista o novelero. De hecho, en el siglo XX pues tenemos filósofos que fueron grandes novelistas, como el caso de Albert Camus, e igualmente de llegar, de abrazar de trascender, de superar esa montaña donde está ese castillo real o imaginado, como da a entender Kafka, que es el castillo de Kafka, que es el ejemplo que utiliza María Zambrano. Y ahí estamos ya en una situación de comprender qué es verdaderamente poesía, qué nos permite, qué nos facilita, porque la poesía, como bien decía María Zambrano, parte de la plenitud, parte de la integridad, parte del estar lleno, estar pleno, de una plenitud que necesariamente debe de ser compartida, debe de expandirse. Como la vida del pajarillo que deja el cascarón, desde dentro hacia afuera. Eso es la lírica, ese es el reino de la lírica, o al menos así lo da a entender María Zambrano. Hesíodo, dice Bachofen, es el poeta de la ginecocracia. Hesíodo es el autor de los trabajos y los días, también es un autor, un, tan importante como Homero, aunque siempre se le pone en un lugar menos relevante. Pues Hesíodo, por ejemplo, nos habla de las 5 edades de la humanidad. La edad de Cronos o la edad de oro, en la cual hay abundancia y armonía. Es como ese presunto génesis paradisíaco en el cual vivíamos como vivía Job en su juventud, o como Adán y Eva lo hacían antes de comer del fruto del árbol prohibido. Tras ella, tras esta edad de oro, viene la de plata, en la cual se da una desobediencia a los dioses, la misma que Eva y Adán llevan cuando muerden ese fruto. Entonces se da una decadencia que necesariamente nos lleva a una edad de bronce en la que impera la violencia. Los ombligos o los egos se ven como segregados y como confrontados. El temor mueve a los seres humanos y para querer liberarse de él hacen uso de la agresión, hacen uso de la violencia, porque temen que si no se comportan así, la violencia se ejerza desde afuera hacia ellos. Esta es la edad de bronce, la edad de la violencia. Posteriormente viene la edad de los héroes, un periodo de regeneración, al menos en parte, en el cual aparecen los grandes guerreros, los grandes héroes.
Y finalmente, pues aparece una edad de hierro en el cual pues se da la corrupción, la injusticia, la crueldad, el sufrimiento. Y dice Siodo, o así da a entender al menos, que esa es la época en la que estaban y posiblemente en la que estamos. Corrupción, desde luego, por desgracia, hay bastante. Bueno, pues esto decía Bachofen. Hesíodo es el poeta de la ginecocracia. Con el poder para la acción, la religión es la poderosa palanca de la civilización. Esto dice Bachofen, la religión, y esto me recuerda a lo que dice William James, sobre el cual hice varios vídeos sobre su idea de la religión. Eh, la religión no es, recordemos lo que decía Marx, la religión es el opio del pueblo. ¿Pero qué es el opio del pueblo? Porque es la manera en la que encuentran un paliativo al sufrimiento, a las injusticias, a la crueldad que sufren los desfavorecidos. Cuando Marx decía esta afirmación, no lo decía burlándose de las personas religiosas, al contrario, ensalzaba el elemento religioso, aunque él fuera ateo. Pensaba que cumplía ese propósito, porque la religión hay que verla como ese camino individual que llevan las... Es el problema que siempre ha tenido la izquierda, al menos en España, esa estigmatización que hace de todo elemento tradicional relacionado con la religión. Ese es un desprecio a la fe sencilla de la gente más... de la gente del pueblo, de la gente común. La religión es la poderosa palanca de la civilización. También decía Albert Camus, que también decía de sí mismo que era ateo, que todas las grandes civilizaciones, las grandes y las pequeñas, todas sin exclusión, han tenido una religión, unos elementos religiosos que han formado parte eh, de la identidad de esos pueblos. Si no hay religión, no hay pueblo, verdaderamente. Por lo tanto, y conforme pensaba William James, si es que no hay religión, pues habrá un sucedáneo que lo sustituya. Y precisamente eso es el ateísmo, eso es el comunismo, eso es el anarquismo ateo, eh, eso es el anarcocapitalismo, ese extraño oxímoron que se pone de moda, una necesidad de compensar esa falta de religión con un sucedáneo como comentaba. La fe de la mujer es más débil pero más profunda. Eso cree Bachofen. La fe de la mujer es más débil, pero es más profunda. ¿Qué es la debilidad? La debilidad puede ser una virtud también. Aquellos que van desencaminados, aquellos que son reaccionarios, aquellos que son victimistas, eh, pero al mismo tiempo son energéticos, se ven poderosos, eh, se ven fuertes. Aquí la fortaleza para ellos se convierte en un mal, se convierte en un defecto, porque al no sentirse débil, al no sentirse vulnerables, no se predisponen para cambiar. Por eso lo vemos desgraciadamente en estas sociedades de este tiempo, vemos como hay personas que son muy energéticas y son unos cafres, son muy superficiales, son reaccionarios, son victimistas, eh, son caprichosos. ¿Por qué? Pues se ven fuertes, se miran, buscan los que ellos creen que son débiles para compararse con ellos y así se sienten empoderados de esa fortaleza que nunca les abandona. No solo son fuertes, sino que además son felices. Ya lo decía Borges, la felicidad no es un baremo adecuado para evaluar el valor de una persona, puesto que asesinos, criminales, agresores de todo tipo pueden sentirse felices con la vida hueca, vacía y racionaria que llevan.
Entonces, como os comentaba, de esta manera la debilidad se puede convertir en una virtud también, porque cuando algo me duele es porque algo debe de estar mal y por lo tanto es una advertencia que me incita a transformar eso que no está bien en mí. Esto dice Bachofen, la fe de la mujer es más débil pero más profunda. La mujer no abandona su fe. Lo vemos que a lo largo de la historia millones y millones y millones de mujeres no pierden su fe en la divinidad, en los valores religiosos, en su espiritualidad, en aquellos símbolos a los cuales ella pues eh, ofrenda sus oraciones o lo que fuera. Por mucho ateísmo, por mucha blasfemia, por mucha eh, eh, negación de todo principio espiritual que se dé, principalmente se ha dado entre los varones a lo largo de la historia. No, esta época no es distinta de otras épocas. Por mucho que se dé, la mujer no pierde esa... Lo vemos, por ejemplo, en Mary Wollstonecraft, ¿no? Sobre la cual hice tantos vídeos. Su marido es ateo y ella de parte en su vida cotidiana con muchos hombres que son ateos. Sin embargo, no por eso ella cuestiona su fe porque es incuestionable para ella. No, su vida no tiene razón sin esos valores religiosos y espirituales. Así lo entiende ella y así lo entienden muchas personas religiosas. Los misterios maternos son más antiguos. El sacrificio, los misterios maternos son más antiguos. El sacrificio de lo material, de lo terrenal, en beneficio de... A Herodoto, Egipto le parece un mundo al revés en comparación con Grecia. Dejo la frase anterior porque no la puedo traducir y ya hablaré de ella. A Herodoto, Egipto le parece el mundo al revés en comparación con en Grecia. En Grecia, lo que ha estado vigente en Egipto ha llegado a haber incluso faraonas. No me refiero a Lola Flores, y que han tenido ese poder, esa hegemonía, ese ascendente sobre su pueblo, que luego en Grecia y sobre todo en Roma, donde ya se impone, según Bachofen, definitivamente la visión patriarcal de la organización de la sociedad, pues para Herodoto, el historiador griego, Egipto es lo contrario de ese patriarcado. La esencia del pitagorismo está en la lucha contra lo griego, contra lo griego. Fijaos, Pitágoras, que era griego, filósofo presocrático, del cual pues no se conservan muchos escritos. Lo que sabemos de él, pues lo sabemos a través de otros autores, como el propio Aristóteles. Habla mucho de Pitágoras y de la escuela pitagórica, de las matemáticas, de la música, como algo que está en la propia esencia, en la propia constitución de todo el universo. Eh, de ahí lo trascendente que es la música. Esto tiene que ver también con la obra de Thomas Mann, sobre la cual hice recientemente unos vídeos. Ese sentido de la música como algo que trasciende la comunicación verbal y escrita. Ese valor, y no solamente que trasciende como herramienta del ser humano, sino que está ahí afuera, en la propia constitución del universo, como una verdad eterna que anima la vida, que anima la conciencia. Esa es la perspectiva trascendente que la escuela pitagórica tenía de la música y de las matemáticas.
En las aguas telúricas identifica la mujer la fuerza masculina. Para la mujer identifica aquello que la fecunda en las aguas eh, telúricas, es decir, en las aguas de la Tierra, de este planeta azul. ¿Por qué le llamamos Tierra si hay tanta agua, no? Ya os comentaba en el vídeo anterior que aunque los elementos masculinos son el aire y el fuego, que son lo que simboliza el espíritu, que está en relación con lo que dice Bachofen, con aquello que no está implícito en lo terrenal, en lo material. Si esos son los elementos masculinos, los femeninos son la tierra y el agua, pero en la combinación entre lo que es propio de nuestro planeta, el agua ejerce el rol masculino que fecunda a la tierra. En las aguas telúricas identifica la mujer la fuerza de la masculinidad. Dionisio aparece a la cabeza de los grandes luchadores contra el derecho materno. Fijaos lo que afirma Bachofen. Dionisos es aquel que en principio cuestiona paradójicamente, a pesar de que él simboliza lo salvaje, simboliza lo anterior a lo civilizatorio, a lo formal, a lo apolíneo. A pesar de ello, lo dionisiaco hace sombra a este derecho materno, tal como lo entiende Bachofen. Cuanto más estrictamente actúa la ley de la maternidad, tanto menos le es dado a la mujer la grandeza de su tendencia vital amazónica. Cuanto más estrictamente actúa la ley de la maternidad, esa ley de la maternidad que rige el común de las mujeres, por eso la maternidad, la mujer se masculiniza y la maternidad va perdiendo trascendencia para las propias mujeres. Se ve incluso como un mal. Afirman, yo no, antes de madre soy mujer, como si se pudiera segregar. Es como si yo dijera, antes de ojos tengo orejas, antes de pies tengo manos, como si todo no fuera un uno con el cual yo me identifico para poder expresar todo ello en cada una de mis relaciones. Pues con la mujer y con la maternidad acontece exactamente lo mismo. La maternidad es un valor trascendente para toda mujer, incluidas aquellas que no se convierten en madres físicamente. Sin embargo, es el propio patriarcado el que de manera sutil incita a la masculinidad de las mujeres una vez que los hombres empiezan a ser críticos con el sistema, con el orden. Entonces necesitan que las mujeres, el patriarcado, aquello que las feministas llaman patriarcado, necesitan de la implicación social de las mujeres. Por eso las mujeres occidentales deben dejar de ser madres, deben de tener aversión a la maternidad. Eso es lo que dice el patriarcado. Y las feministas superficiales, mediáticas, populacheras, repiten la misma cantinela sin cuestionársela. Así es como yo lo veo. Repito la frase de Bachofen. Cuanto más estrictamente actúa la ley de la maternidad, tanto menos le es dado a la mujer la grandeza de su tendencia vital amazónica, vital y antinatural. Las amazonas representan la victoria de lo masculino en la mujer por un lado, pero al mismo tiempo representa también la reacción razonable ante la agresión que sufre en la mujer.
que se vuelve guerrera para combatir esa agresión que está recibiendo, pero es solamente una respuesta puntual, que tiene un sentido en un momento dado. No puede vivir en una condición de amazona una verdadera mujer sin estar, sin sufrirlo verdaderamente, sin estar confrontada a su propia naturaleza de mujer. Dionisio es, en todo el sentido de la palabra, un dios de las mujeres, la fuente de todas sus esperanzas terrenas y sobrenaturales, a pesar de lo que antes os comentaba, porque Dionisio está ligado a lo salvaje, a lo material, en el sentido de lo material, a la tierra, al alma de la tierra, que no aspira a ningún espíritu, a nada espiritual, ajeno a lo propio terrenal. Dionisio es, en todo el sentido de la palabra, un dios de las mujeres, la fuente de todas sus esperanzas terrenas y sobrenaturales. Envilecida por el abuso del hombre, la mujer siente primero el anhelo de una posición más segura y una existencia más pura. Envilecida por el abuso, entiende Bachofen, que sufre por parte del varón. La mujer ve la necesidad de buscar una respuesta a ese problema, de encontrar seguridad en su vida para poder realizarse como persona y como mujer. Por lo tanto, llega la resistencia armada, que es lo que simbolizan estas amazonas. La mujer se arma para el combate, habida cuenta de la crueldad, de la injusticia, de la opresión que siente que le viene desde afuera por parte del varón. Luego llega la resistencia armada, la grandeza guerrera que aparentemente supera los límites de la femineidad, pero que arraiga en la necesidad de la elevación, El amazonismo, a pesar de su salvaje degeneración, señala una mejora esencial de la civilización humana. Esto es como cuando somos personas bondadosas, somos personas mansas, somos personas tranquilas y de repente pues nos vemos con alguien que al ver que somos así, pues intenta volcar sobre nosotros toda su basura, toda su mierda, todo su rencor, todos sus traumas infantiles. Ha visto que nos ha tomado como el objetivo ideal y entonces lo sufrimos, pero llega un momento en que decimos hay que poner término a esto y por lo tanto nos rebelamos, nos volvemos guerreros, le plantamos cara para que quede claro de que no tiene derecho alguno de volcar toda su basura sobre nuestra vida. O sea, que recapacite y que vea cómo puede transformar ese mal que reconoce en sí, pero que no nos lo vuelque en nosotros. Pues esto es lo que hacen esas mujeres que se vuelven amazonas. Es un puñetazo en la mesa. Pero esa no es su identidad, esa no es su vocación, esa no es su destino, sino que es una mera respuesta ante una situación de injusticia, de crueldad, de desequilibrio, de desarmonía, como se les quiera llamar. Bueno, pues de momento lo dejo aquí, ya seguiré hablando de esta obra de Bachofen, El matriarcado. Gracias y hasta una nueva oportunidad.